Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Nos da gusto verles una vez más en la casa del Señor. Les invito para que se pongan en sus pies y damos gracias a Dios por un día más que Dios nos concede. Amén. Bienvenidos, hermanos, y vamos a comenzar y dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Le invito por favor que abra su Biblia en el Salmo. Vamos a estar leyendo capítulo 150. Aleluya. Salmo capítulo 150, le damos lectura. Amén, y así damos inicio a este servicio. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos siguen a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta hora. Le invitamos para que se una con nosotros a alabar y adorar al Señor. Amén. Salmo capítulo 150, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Todo lo que respire, vamos a alabar al Señor y vamos a adorarle. Le invito para que cierre sus ojos y quiero pedirle a nuestro hermano Juan nos ponga en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, queremos darte las gracias, Señor, primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Dios, porque tus misericordias son grandes, Señor, porque estamos con bien, Dios, y porque, Señor, tenemos la plena certeza y seguridad de que tú estás aquí con nosotros, Señor. Clamamos por los que vienen en camino, Señor, para que los traigas con bien, Señor, para poder levantar aún más grande alabanza a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, muévete en todo y en todo, Señor. Padre, unge, Padre Santo, a que va a traer tu palabra, Señor. Y mi Dios, que por sobre todas las cosas, Dios, tu nombre sea glorificado y exaltado, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a unirnos, hermanos. Le invito para que levante sus manos. Amén. Haga palmas al Señor en esta hora.
más que ayer. Alzaré mis manos más que ayer. Alzaré mi grito más que ayer. Alzaré mi grito más que ayer. Soy libre,
que llene, mi hermano, tu adoración, que llene tu alabanza. Cantaríamos sin parar, amén, por lo que Él ha hecho en nosotros. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Aleluya. Díselo, mi hermana, en esta hora, palmeando al Señor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Ante mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando, somos felices y estamos danzando, aleluya, pues soy libre, pues somos libres. Si queramos mirar y contemplar tu sonrisa y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando, somos felices y estamos danzando, aleluya, pues somos libres. Si pudiéramos mirar y contemplar tu sonrisa y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Es porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Amén. Gloria al Señor, porque el gozo del Señor, hermano, hace la diferencia y no podemos estar callados. Amén. Dice la palabra del Señor, conviene que yo declare las maravillas y señales que el alto Dios ha hecho conmigo. Levanta tu mano, hermano, si Dios ha hecho maravillas en tu vida. Levanta tu mano si Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. En esta hora, mi hermano, no podemos detenernos de alabar y bendecir al Señor. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos en reverencia, amén, y demos gracias al Señor, porque hasta aquí Dios nos ha proveído, nos ha bendecido, nos ha guardado. Pongamos en las manos del Señor, amén, y quiero pedirle a nuestro hermano Daniel que nos dirija en oración. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí.
Dale la gloria al Señor Jesús, mi hermano. Él lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros este día rendirnos en adoración delante de Él. Vamos a decirle juntos: Hijo de Dios, recibe toda mi adoración. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe Gloria. toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Te damos la gloria, Señor. recibe toda la gloria, la honra y honor. Y una vez más, levanta tus manos, hermano, ahí en tu lugar. Y dile: Señor, hoy quiero adorarte. Mis manos, Quiero exaltarte, Señor. Bendecir tu nombre. quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor.
Señor, porque con tu sangre nos has redimido, nos has limpiado, nos has lavado. Él te ha dado, mi hermano, vestiduras nuevas, ha puesto un hombre nuevo. Dale la gloria en esta hora. Con tu sangre nos has redimido. Te adoramos, Señor. Para nuestro odio. Gracias, Jesús. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Exáltale, adórale. Al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Aleluya, con su sangre te ha limpiado. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Gracias, Señor.
que vives, tú que reinas y habitas, Señor, en medio de la santidad. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración. Bendito eres. Gracias, Cristo. Tú te entregaste por amor a nosotros. Hoy de igual manera, por amor, Señor, venimos a rendirnos delante de ti. Bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria al que vive, amén, al que reina. Dale un aplauso, hermano, en esta hora al Señor, al que vive, al que reina, al que está sentado a la diestra del trono en esta hora. Exáltale y alábale con todo tu corazón, amén. Y abramos nuestro corazón para recibir palabra del Señor, que sin duda alguna, hermanos, vendrá a ser de edificación para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Abramos nuestro corazón, amén. Eric, gracias, hijo. Así como está de pie, quisiera aprovechar su postura, hermanos, para que me acompañe con su Biblia y nos vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. El libro de Mateo, o el narrador Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tiene por ahí, hermanos? Bien, dice la Biblia de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué dice la Biblia? Se ha acercado. Siéntese en esta hora, hermanos. ¿Sabe que parece ser que como que se está cayendo el cielo allá afuera, ¿verdad, hermanos? El cielo, el techo, el capacete, todo. Bendito Paso y Ciudad Juárez, la ciudad en donde de todo sucede, hermanos, de todo literalmente sucede. Pero de igual manera, qué bueno que usted ha tomado la decisión de estar en la casa de Dios a pesar de todo ello. Estar en la casa de Dios siempre es un tiempo muy especial y qué bueno que nos encontramos en este lugar. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que inicié la semana pasada en relación al tema que llamábamos, porque tradicional y socialmente hablando, esta fecha o estas fechas se le conoce por muchas personas el tiempo, de ahí le llaman de Cuaresma, ¿verdad? Que Cuaresma es más, pudiéramos decirlo, más conocido por la comida típica, la comida tradicional. Y hago la pregunta, hermanos, así a manera de censo: levante la mano el que ya comió comida de Cuaresma. No me vaya a decir, yo soy cristiano, pastor. No, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Levante la mano otra vez, hermanos. Hermanas, por favor, atiendan esta necesidad, hermanas. Por favor, hermanas, cumplid con vuestras labores. Porque no hay nada como comer capirotada y tortas de camarón y nopalitos en rojo y ¿qué más, hermanos? Lentejas, pescado empanizado y a la diabla no, que el Señor reprenda ese pescado. Pero todos los demás, qué bendición, hermanos. Yo todavía sigo pidiendo a Dios junto con los demás, hermanos. A mí todavía no me toca. Espero y me toque en estos días. No es broma, pero sí es cierto. Entre paréntesis. Bien, hermanos. Esta semana yo quisiera dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando acerca de lo que se le conoce en estos tiempos como la pasión de Jesús, el tiempo en el que el Maestro vino a la tierra, estuvo entre nosotros. Y como decíamos la semana pasada, pareciera ser que nos enfrentamos a una generación de personas, de cristianos incluyéndonos, en donde cuando hablamos de la palabra Jesús, cada día lejos de interpretarse la pureza y la belleza que hay en este personaje, en Dios hecho hombre y venido a la humanidad y habitar entre nosotros, sigue siendo la pregunta que muchos se siguen haciendo: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? La semana pasada hablábamos acerca del tema de Juan el Bautista, que se convirtió en el primer hombre
que en realidad para dar la anunciación de manera en los tiempos después de 400 años de silencio, este hombre se convierte en el mensajero. Y decíamos que este hombre se identifica mucho a nuestras vidas. Y la razón es porque este hombre, Juan el Bautista, no solo fue elegido por Dios, sino que también nosotros decíamos que lo éramos. Este hombre aprendió a vivir de una manera humilde, de una manera separada de la maldad, de la corrupción, y siempre con el corazón de cumplir con lo que Dios lo había enviado a la tierra. Definitivamente su vida fue un milagro como la misma de cada uno de nosotros. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta segunda parte de estos mensajes que hemos titulado ¿Quién es este Jesús? Pero esta semana yo le he puesto por tema a este mensaje: el reino de los cielos es su mensaje. Se dice que un mensaje en sí, ya sea, pues los mensajes de texto y todo eso ya han cambiado mucho, pero vamos a hablar de la definición en mensaje, porque hoy en día los mensajes están muy raros, ¿verdad? Le ponen una carita así medio rara y los muchachos ya saben lo que significa, y luego otra cara así, y luego ponen un simbolismo así, de tal manera que los muchachos solo se identifican, uno que otro adulto, bueno, entre ellos yo me incluyo, muchas de las veces yo no les entiendo, hermanos. Usted dirá, decir, ¿tanto así, pastor? Bueno, hermano, discúlpeme, sí, yo a veces busco la iluminación del cielo para interpretar los mensajes de texto, porque los mensajes cada día se están cambiando. Pero vamos a hablar la definición de lo que es un mensaje. La palabra mensaje se dice que tiene como propósito hablar con claridad algo que se quiere exponer. Y dicen los que definen la palabra mensaje que los mensajes tienen como característica alguien que envía, pero también alguien que recibe. Y que el propósito de él es comunicar algo para que la otra persona lo entienda y lo haga. Una definición tan simple, tan básica, pero que cuando hablamos de la vida de Jesús y lo que Jesús vino a hacer a la tierra, es bien importante recordar lo que significa la palabra el reino de los cielos. Esta palabra yo la he visto predicar en muchas ocasiones a lo largo de mi vida cristiana, en donde algunos lo interpretan el tiempo del reino de los cielos, Jesús en la tierra, otros lo interpretan como la prosperidad, otros lo interpretan como el poderío, otros lo interpretan como lo que se le conoce los eventos futuros, apocalípticos o proféticos. He escuchado diversidad de mensajes en relación al reino de los cielos. Pero esta tarde, hermano, yo quisiera abonar, contribuir, enseñar en relación a lo que es el reino de los cielos, pero desde la perspectiva, ¿quién es Jesús? ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas interpretan que el reino de los cielos es una especie de parte territorial, tanto como espiritual como terrenal, en donde ahora nosotros somos una especie de sociedad, cristianamente hablando, superiores a los demás. En mi opinión, yo me voy a enfocar esta tarde a mostrar la vida de Jesús, de qué manera Él quiere que la iglesia y el hombre comprendan qué es el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él usó esta palabra y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente se refería a Jesús. Pero también la Biblia dice ahí en Mateo 4:17, que cuando Jesús comenzó a predicar usó esta frase y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la pregunta para esta tarde entonces sería, ¿cuál es el mensaje del reino de los cielos? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué era en sí su mensaje? Llama mucho mi atención cómo la sociedad hoy en día, cuando hablamos del mensaje del reino de los cielos, la gente se enfoca en el amor de Dios, específica y únicamente. Otros se enfocan solamente en el Dios perdonador, y es correcto. Pero el mensaje en sí, para el tiempo en vida presente de la iglesia de aquellos tiempos, como de estos tiempos, hablar del mensaje del reino de los cielos, no consistía solamente en que ellos supieran que alguien iba a ir a la cruz a salvarlos. No, consistía en una vida que iba a iniciar espiritualmente hablando en la tierra, para que ahora el corazón del hombre pudiera pensar, actuar y vivir y esperar un futuro diferente.
A lo que yo quiero llevar este mensaje a 3 preguntas. ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios? En primer lugar, el mensaje del reino de Dios era que los discípulos proclamaran el mensaje de salvación. Todos sabemos que Jesús llamó a 12 hombres. 12 hombres que, por cierto, hermano mío, no eran, por así decirlo, los mejores. Eran hombres de diferentes profesiones, otros con una fama no en buen estado, y me refiero por Mateo específicamente. Otro llamado Judas, que seguramente algunos ya conocían lo que había en su corazón, es una imaginación que yo hago, que era un hombre que manejaba dinero y como tal, pues de repente, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Como el contador, que los apodan los milpas. ¿Sí sabía eso, hermano? 1000 para allá, 1000 para acá, 1000 para allá, 1000 para acá. De tal manera que por ahí se dice que Judas también, ¿por qué no decirlo? Tuvo que haber tenido ahí esa tentación. Por lo tanto, cuando Jesús llama a estos 12 hombres, Jesús dice en la Biblia que les enseña cuál era el propósito del reino de Dios. Y precisamente se encuentra en Mateo 10, 7 y 8 y dice la Biblia de la siguiente manera. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibieron, de gracia den. El mensaje del reino de Dios a los discípulos era que ellos compartieran la palabra de Dios. Pero algo que llama mucho mi atención cuando hablamos de que el mensaje del reino de Dios era compartir la palabra de Dios, es la manera y la claridad con la que lo hacían los discípulos de Jesús. La claridad con la que ellos lo hacían es que la Biblia dice inclusive que en los tiempos de Jesús, ellos estando con ellos, cuando salían y predicaban, estos 2 textos bíblicos, uno fortalecía al otro. ¿Qué significa? Que el mensaje no era conocimiento, el mensaje era experiencia. Y cuando hablamos de ello, ¿por qué el mensaje del reino de Dios se debía de compartir? Era precisamente porque el mensaje del reino de Dios consistía en rescatar la vida de un corazón ausente de Dios. ¿Saben? Cuando Cristo vino a la tierra, yo sé que este tema, esta parte de este punto ya es muy conocida, pero la quiero tomar como referencia para poder llevar al punto final. Cuando Cristo vino a la tierra y dijo así, el reino de los cielos se ha acercado, Él no hablaba como algunos pensaban que Cristo iba a hacer una revolución y los iba a liberar de los romanos. Cristo estaba hablando de la parte principal del hombre, el corazón. Y cuando llama a sus discípulos, la razón por la que los había enviado a predicar el mensaje del reino de los cielos era para que ellos se convirtieran en esos mensajeros de claridad, que la gente supiera que el mensaje de la palabra de Dios tenía que tener tal claridad que el hombre supiera que necesitaba de Dios. Cuando hablamos de que el hombre necesita de Dios, no hablamos de una opción. Los discípulos no presentaron el evangelio como una opción, lo presentaron como una necesidad indispensable en la vida del hombre. Cuando hablamos de una necesidad en el corazón del hombre a base de la ausencia de Dios en él, no estamos hablando, hermano mío, como una nueva religión. Estamos hablando del mensaje correcto que se debería de enseñar en relación a Dios. Por eso es que cuando la Biblia enseña que el corazón del hombre era ausente de Dios y el mensaje se comenzó a predicar, por eso es que las personas sufrían cambios, transformaciones, de tal manera que ahora la vida que llevaban esas personas ya cambiaba. Qué extraño es el mensaje del reino de los cielos de hoy en día. ¿Y sabe por qué uso ese término? Porque pareciera ser que el mensaje del reino de los cielos, de la salvación en el corazón del hombre, hoy en día es o emocional o parcial. ¿Qué significa esto? En algunos solo sobrevive una temporada o en otros solo entregan una parte de ella. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, no es una emoción. Cuando Cristo viene a nuestras vidas es una convicción, es un cambio, es una transformación, en donde ahora nosotros a través de la palabra de Dios rendimos nuestra vida a Él. Y ahora las decisiones que nosotros tomamos ya no se toman en base a la ausencia de Dios, sino ahora se toman en base al gobierno de Dios en nosotros. Y los discípulos cuando comenzaron a predicar este mensaje, lógicamente hubo impacto.
De tal manera que la misma Biblia también dice que trajo una nueva manera de vivir en las personas. Como por ejemplo en el caso de Zaqueo, que se atrevió a decir: aquellos que les debo, 4 veces les voy a pagar. Porque el corazón del hombre, cuando Cristo viene a él, el reino de los cielos viene a él a través del mensaje de salvación. El corazón del hombre sufre un arrepentimiento en su manera de vivir. Arrepentimiento no consiste en quedar bien con las personas. Arrepentimiento no es lidiar con el pecado y la santidad a la misma vez. Arrepentimiento es poner de nuestra parte delante de Dios para cambiar, para un crecimiento, para una madurez, para una mejor comunión con Dios. Y la Biblia enseña que cuando los hombres le entregaban la vida a Cristo, el mismo apóstol Pablo dijo: la vida ahora es totalmente diferente, al grado que se constituye una vida nueva. Pero el reino de los cielos no solo es consistir en que Dios saca a una persona del infierno y ahora le da una nueva vida para que se concentre en una vida que glorifique a Dios. No. Sino este punto, yo quisiera que nos enfocáramos en la última parte del versículo. El mensaje del reino de los cielos tiene que ver con la claridad de lo que puede hacer Dios en la vida del hombre después de la salvación. Y precisamente dice el versículo 7, el versículo 8: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de la gracia que han recibido, de esa gracia debemos de dar. La palabra discípulo significa alumno. En realidad, hermanos, nosotros los cristianos somos discípulos de Jesús, en el sentido de que nunca dejamos de aprender de la palabra de Dios. Y cuando esa actitud y ese entendimiento está en la vida del creyente, nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos a Cristo, ahora nosotros recibimos la misión o la comisión de que otras personas también escuchen de la palabra de Dios. Pero, escuche lo que le voy a decir. El mismo respaldo que había sobre Jesús es el mismo respaldo que se le dio a los discípulos. Hace tiempo alguien me preguntó: ¿por qué en las iglesias han cesado los milagros? ¿Por qué en las iglesias ya no hay endemoniados? ¿Por qué en las iglesias ya no se ven milagros creativos? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta, hermanos? ¿O solo yo y la persona que nos preguntamos? Yo creo que la gran mayoría de los cristianos que venimos de muchos años en el evangelio nos hemos hecho esa pregunta. Ahora, no es que ya desaparecieron, sino que más bien dicho, de alguna manera están en un nivel muy bajo. Y lo extraño es que la Biblia enseña que conforme pasa el tiempo en la vida del hombre, en la era cristiana, lo extraño es que la Biblia dice que el evangelio tomaría más fuerza, de tal manera que dice que el libro del profeta Joel, que en los últimos tiempos la gloria de Dios sería mayor que en los tiempos apostólicos. ¿Y por qué no sucede esto? Hay una respuesta, sí la hay. Porque los corazones están fríos, pastor. En parte. Pero no es tanto porque el inconverso no crea en ello, porque él está cegado espiritualmente. Este mensaje que tenían que desarrollar los discípulos y predicar consiste en esta base, que cuando el mensaje es predicado con claridad, el mensaje es predicado con un mensaje de arrepentimiento, es cuando surge el efecto de la sanidad sobre las personas. Hermanos, cuando nosotros como iglesias, pluralizo, nosotros predicamos el mensaje del reino de Dios tal cual es, como resultado, como consecuencia, va a llegar lo que dice el versículo 8. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que respalda el mensaje de la salvación. Que todo aquel que tiene una necesidad física o una necesidad en su mente, en sus emociones, en su cuerpo, ahí es cuando Dios da la virtud de poder sanar. La iglesia, cuando comprende que el mensaje del reino es, como se le dijo a los discípulos, proclamar salvación a los perdidos, es cuando la iglesia va a volver a restaurar la gloria de Dios a través de esos milagros que la iglesia necesita. Hoy en estos tiempos, curiosamente y dolorosamente, hermano, lo expreso con mucho cuidado, hoy en estos tiempos las iglesias han dejado de ver milagros. No digo totalmente,
pero no es como antes. ¿Y sabe a qué se le atribuye en parte? A que el mensaje no es el mismo. El mensaje ha cambiado. Los discípulos pudieron ver el resultado del mensaje porque mantuvieron la pureza de lo que representaba la salvación del hombre. ¿Quieres que Dios te use en sanidad? Aquí no tiene nada que ver, como alguien dijo. No se trata de un don, si lo tienes o no lo tienes, que es muy debatiente lo que voy a decir. ¿Sabías tú que cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación, tal cual es, con la pureza que la Biblia nos dice que lo debemos de hacer, como nos lo presentaron, para ser más claro, ¿sabías tú que tienes el respaldo de Dios para orar por alguien y Dios lo sana? ¿Sí lo sabías? Qué interesante, porque cuando se presenta el evangelio, que Cristo salva el corazón y que Cristo cambia el corazón, los discípulos en el libro de los Hechos, la Biblia enseña que cuando ellos andaban caminando y presentaban el mensaje de salvación, había necesidad. Y dice la Escritura que simplemente imponían manos a través del mensaje del reino de Dios y Dios los usaba. Esto no tiene nada que ver si alguien tiene el don de sanidad o no. Esto tiene que ver con el mensaje del reino, que Dios le da la virtud a los discípulos, al creyente, al salvo, para que él pueda ir e imponer manos en el nombre de Jesús y Dios haga la obra que él quiere hacer. Pero, ¿cuál es la parte fundamental de nosotros? Bueno, la parte fundamental de nosotros es presentar el evangelio tal cual es. Sin temor, sin miedo, sin vergüenza, con claridad. Ahí es cuando Dios comienza a respaldar lo que dice el versículo 8. Porque muchas personas dicen, es que Dios le dio unción a los discípulos y ellos gozaban de los dones más gloriosos para que se respaldara el mensaje de Dios. La realidad es que los discípulos fueron un ejemplo de lo que debe de ser la iglesia en la actualidad. No fueron única y exclusivamente para ellos este tipo de eventos sobrenaturales. El corazón del creyente, cuando le dice a Dios, Señor, voy a presentar el mensaje tal cual es cuando Dios te comienza a usar. Previo a ello, hermano mío, es como un estado de desconexión entre el mensaje del reino y nosotros. ¿Por qué? Porque si no hay pureza, no hay franqueza, no hay sinceridad, no hay verdad plena, difícilmente Dios puede obrar. ¿Sabía usted que cuando Jesús oraba por alguien, Él les decía en muchas de las ocasiones, ¿crees? Conforme a tu fe. ¿Por qué lo hacía? Porque el corazón del hombre no solamente buscaba la sanidad, sino veía a Jesús como el Mesías. Y era el resultado del mensaje del reino de Dios. El reino de Dios no consiste solamente en la prosperidad, no consiste solamente en el poderío, en la autoridad como generalmente se predica. También consiste en lo que Dios puede y quiere hacer en su iglesia en estos tiempos. Eso consiste en la vida de cada creyente. ¿Cómo nos hace falta a los cristianos de ahora, hermano mío, que hablemos la claridad del mensaje y Dios nos use en medio de una necesidad? ¿Cómo hace falta? ¿Cómo hace falta? Y no porque no querramos recurrir a la salud, no queramos recurrir a las intenciones de la ciencia, no. Es porque el mensaje de Dios lo cumple todo, lo llena todo, lo hace todo. Y si cambia el corazón del hombre, ¿cuánto más va a poder sanar el corazón físico del hombre? Lo puede hacer. Pero eso sucede, hermano mío, cuando comprendemos que el mensaje del reino de Dios debe de ser predicado tal cual. Estos hombres lo hicieron. Y usted tenga la seguridad que si usted comienza o vuelve a practicar este mensaje, lo único que puede esperar es respaldo de Dios. No puede esperar menos. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Mira, te voy a lanzar un reto. Ve con tu familia. Aquellos que no tienen a Cristo, que no quieren o en su efecto, que se resisten o ya se apartaron. Muéstrales nuevamente el mensaje tal cual es del reino de Dios. Que Dios les ama, que quiere volver a llenar sus corazones. Y diles así, porque la Biblia así lo enseña. Y no solo Dios puede salvar tu alma, también puede obrar para bien sobre tu vida, en sanidad. No, pastor, me está exponiendo mucho. Así se exponían los discípulos. Así como te lo estoy diciendo, así se exponían estos hombres. ¿Y por qué surgían los milagros? ¿Por qué surgían las liberaciones?
¿Por qué surgían la mano de Dios, los milagros creativos? Porque estos hombres representaban el mensaje del poder del reino de los cielos. Y el mensaje del poder del reino de los cielos no toma efectividad hasta que Cristo viene al corazón del hombre, y es cuando Dios se glorifica y el hombre comprende que no solo Dios salva, sino que también es su sanador. Pero hoy en día, hermano mío, las personas, ¿sabe qué nos dicen? Nos dicen las personas: estoy enfermo, ¿puedes orar por mí para que Dios me sane? ¿Sabes cuál debería ser la pregunta de nosotros? ¿Quieres recibir a Cristo? Porque cuando recibes a Cristo, Él tiene el poder para orar. Pero hoy en día pareciera ser que vemos un evangelio inverso. Vemos un mensaje del reino de los cielos en donde queremos orar por el pecador para que Dios lo sane, pero no oramos por el pecador para que Dios lo salve. Eso, hermano mío, no tiene mucha efectividad. Tiene efectividad lo que hicieron los discípulos. Y ese es el mensaje del reino que nosotros debemos de proclamar. Pero ¿cuál es el mensaje del reino de Dios? Una vez que la persona viene a Cristo, también el mensaje del reino de Dios es que el hombre edifique su vida sobre la voz de Dios. ¿Sabe usted que el mensaje del reino de Dios en la tierra, Jesús presente sobre de ella, se dice, en base a algunos estudiosos, se dice que el mensaje del reino de Dios consistía en las parábolas de Jesús? La palabra parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Así se define fácilmente. En otras palabras, Jesús ocupaba lo que el hombre podía ver y luego lo llevaba a un marco espiritual para que el hombre lo pudiera comprender. Pero también la misma Biblia dice que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué hablas en parábolas y no te entendemos? Y luego ahí surgen los dos tipos de pensamientos en relación a esta parte del punto de las parábolas de Jesús. Jesús les dijo por ahí a los discípulos: hablaré en parábolas para que no me entiendan. Y algunos piensan que Jesús daba un mensaje ambiguo y que la gente no entendía en realidad las parábolas. Cuando leemos con cuidado el contexto y ese texto, vamos a llegar a la conclusión que cuando Jesús dijo: hablaré en parábolas para que no me entiendan, no se refería al corazón del hombre, se refería a aquel que no abría su corazón delante de Dios. Ejemplo, los fariseos. Los fariseos no tenían muchos problemas para entender el mensaje de Jesús, porque el corazón de ellos solo era escuchar y su conveniencia. No era meramente aprender o crecer en la fe. No era realmente que el reino de Dios se estableciera en la tierra y que el hombre ahora comprendiera que había una imagen de Dios sobre la tierra y el hombre se acercara a ella. No, el fariseo buscaba sus intereses. Y llama mucho la atención lo que a veces le sucede a muchos cristianos en la actualidad. ¿Por qué hay cristianos que no entienden la Biblia? Porque hay cristianos que batallan para comprender la palabra de Dios. Esto se debe a que posiblemente el corazón no está completamente ligado al reino de Dios. Y cuando esto sucede, hermano mío, se produce mucha confusión entre los creyentes. A veces la gente dice: es que está muy nuevo en el evangelio, por eso batalla para entender. Es que posiblemente no tiene la suficiente capacidad o habilidad para entender la Biblia. Otros sí. Le digo una cosa, hermano. Eso no es verdad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo viene sobre el creyente y Él nos ilumina para comprender la palabra de Dios. Para por lo menos lo básico, lo que va a mantener la vida cristiana en sana comunión con Dios, viene y nos lo ilustra. Cuando los muchachos de 13, 14 años, y ellos dicen que tienen a Cristo en el corazón, así manejo esa frase, y no entienden la Biblia, ahí es donde tú te tienes que acercar a Dios, porque posiblemente el detalle no está en tu edad, el detalle está en tu corazón. Y la Biblia enseña cuando le dijo a Jesús, los discípulos: bueno, entonces explícanos, ¿qué quiere decir las parábolas? Jesús ocupó una parábola muy común para poder dar esa explicación, y es la parábola del sembrador. ¿Sabe usted que la parábola del sembrador es la que nos permite entender el lenguaje de Jesús en relación al mensaje del reino? Sí. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador representa áreas en donde cuando la escritura, la palabra de Dios es depositada sobre el corazón del hombre, hacia dónde se puede dirigir el corazón del hombre. Cuando Jesús dijo: algunas semillas caen y se quedan sobre los pedregales, otras
no profundizan y luego dice, y otras se van hasta adentro y hacen lo suyo. Yo lo interpretaré en base a lo que Jesús le dio la explicación a los discípulos de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo puede alguien comprender el mensaje del reino de Dios? Uno, por medio de una voluntad propia. La vida cristiana no es solamente recibir a Cristo. La vida cristiana no es solamente la parte estándar que a veces el hombre quiere llevar religiosamente hablando. La vida cristiana tiene más que ver con una vida de experiencias en la vida diaria ante Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. La vida de un hijo de Dios no es una vida ordinaria. ¿Sí lo sabía? No somos una vida ordinaria. Usted irá a decir, pastor, pero yo tengo un trabajo y tengo muchos años ahí y hay vecinos a mis lados. Cuando yo me refiero a una vida ordinaria, yo no hablo en ese tipo de estándar humano o social. Yo hablo de la vida en la que tú puedes aprender a ver la gloria de Dios y a intimidar con Dios en tu corazón y conocerle cada día más. A eso me refiero yo. Yo no me refiero en el contexto de que el corazón del hombre vive de manera natural como los demás. No. Cuando la Biblia dice que Jesús les dijo la parábola del sembrador, tu voluntad es la que cuenta, la Biblia enseña ahí en Jeremías 29:13 y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. ¿Sabes cuándo se comprende la Biblia mejor? ¿Cuándo se comprende el plan de Dios para nuestras vidas mejor? Cuando mi voluntad cede. Es muy bonito saber cuando la voluntad cede, hermanos. ¿Quiénes han conocido matrimonios que no se llevan bien? Todos, ¿verdad? Todos. Y más en estos tiempos. ¿Y sabe a qué se debe? A que uno de los dos no cede. A veces son los dos, agarran caminos distintos. Pero cuando uno de los dos no cede, la relación, el propósito, la dirección del matrimonio es muy compleja, es muy dolorosa. Y bajo ese mismo marco espiritualmente le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos viven la vida cristiana, pero como no han cedido su corazón a Dios en relación a lo que Dios tiene y quiere para ellos, viera cómo se les dificulta disfrutar el cristianismo en su relación con Dios. Voluntad significa, en otras palabras, ceder, rendirte, entregar, dar. Y cuando el pueblo de Dios, a través del profeta Jeremías, se le dijo, búsquenme con todo su corazón y me encontrarán, es porque el corazón del pueblo de Dios estaba alejado de Dios. Y su manera de vivir les estaba costando creces. En otras palabras, no les estaba yendo bien. Porque hay cristianos que no les va bien. Porque hay cristianos que viven la vida cristiana arrastras. Porque hay cristianos que de repente viven la vida cristiana amargados. ¿Por qué? No es porque Dios los tenga en esa condición. Es porque debemos de comprender que el mensaje del reino de Dios a través de las parábolas de Jesús tienen los elementos suficientes para que el corazón del cristiano pueda aprender a vivir en medio de una sociedad tan distorsionada sobre sus valores y el pensamiento de Dios. Así de simple. Nadie es amargado de la noche a la mañana. Nadie es amargado por selección. Nadie vive en ese estado de vida porque así se lo estableció Dios. No. Generalmente esos corazones se desarrollan así porque no ceden a Dios. Cede a Dios y comprenderás todo lo que Dios tiene para tu vida. 2, guardando su palabra. La Biblia enseña también que cuando la palabra es sembrada y penetra, es como dice Proverbios 3, 1 y 2, el consejo que le dio, algunos dicen que fue Salomón a su hijo. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. ¿Sabías tú que cuando nosotros guardamos el mensaje de la palabra de Dios en nosotros, como resultado nos hace prosperar? Yo no me refiero solamente económicamente, porque sí prospera la Biblia económicamente también. Yo me refiero a la palabra prosperidad en sí significa ampliar, maximizar, tener más, a manera de sinónimo. Y el Hijo de Dios sí está destinado por Dios, hermanos, a crecer.
sí está establecido en la Biblia que el corazón del Hijo de Dios, cuando guarda la palabra de Dios, esa semilla tiene que dar ese fruto al 100% en muchos de los casos. Pero ¿cuándo sucede? Cuando la palabra de Dios se guarda en mi interior. Esos momentos en donde Dios te habla a través del Espíritu Santo y te habla y te hace sentir y pensar que tu vida ahora se rige bajo la palabra de Dios, es cuando Dios respalda tu vida y todo lo que tú haces comienza a tener el efecto de la bendición divina. Pero esa parte, hermano mío, solo sucede cuando se guarda la palabra de Dios, de tal manera que se quede en la tabla del corazón. ¿Sabían ustedes que en aquellos tiempos utilizaban la tabla a manera de decir, tiene que caer sobre algo sólido, porque no se podía poner un clavo sobre una piedra, tenía que ser necesariamente un clavo sobre una madera? De la misma manera la palabra de Dios, cuando entra en nosotros y la guardamos, la atesoramos, la traemos a la memoria, la cumplimos, por así decirlo, es cuando Dios comienza a darnos el entendimiento de lo que es el reino de Dios. El mensaje del reino de Dios no solo consiste en tener a Cristo en el corazón, sino en disfrutar lo que Dios tiene para nosotros día a día. Y si algo Dios hace en la vida del cristiano, es que el cristiano se regocije constantemente en todo lo que sucede a su alrededor. Pero el mismo Jesús dijo, cuando esta parábola no es entendida, es por eso muchos que se frustran cuando miran a ver a otras personas que les va bien y que a ellos no les va bien. No es meramente porque Dios le dice al creyente, a ti sí, a ti no. No, es porque gran parte de la responsabilidad de las promesas de Dios para que se cumplan, hermano, están en nosotros. Y 3, por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. El mensaje del reino de Dios no es imposible. Y cuando hablamos desde la perspectiva parábolas, nos referimos a un corazón que perdona, un corazón que obedece a Dios, un corazón que es persistente, un corazón que aprende a amar, un corazón que obedece a Dios, un corazón que sirve a Dios. ¿Y no le ha parecido a usted que de repente en el cristianismo se escucha conversaciones como que es bien difícil la vida cristiana? Ya es bien difícil. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque utilizamos nuestras fuerzas físicas o humanas. Porque la Biblia enseña que el creyente, cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre de él de tal manera que nos da la capacidad de cumplir cualquier tarea que Dios nos asigne. No es difícil la vida cristiana, hermanos. Es difícil cuando no queremos sujetarnos al reino de Dios. Es como la gente cuando viene a otro país, ¿verdad? Es que es bien difícil hablar inglés. ¿Quién ha escuchado esa frase? Es bien difícil. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de escuchar a alguien que habla inglés que parece medio hebreo, ¿verdad, hermanos? O sea, suena cómico, no me burlo, es que es cómico, es que es cierto. Uno los escucha hablar y uno dice, no, pues sí, ¿verdad? Yes, sir, no, sir, y uno dice, no, sí, todo beautiful y wonderful. Le digo una cosa, hermano mío, en realidad no importa lo mucho que uno batalle para adaptarse a una sociedad a la que uno no está acostumbrado, a la que uno no pertenece, por casa, por núcleo familiar o por cultura. En realidad lo que Dios ve es cuando el corazón se dispone. Y si esas personas logran de alguna u otra manera superar ciertas barreras para poder mantenerse en la vida social y hacer negocios, en la vida social y poder tener una relación sentimental, en la vida social y tener un mejor trabajo, cuanto más el Hijo de Dios, el Espíritu Santo sobre nosotros, para darnos la fuerza y la habilidad para avanzar y cumplir cualquier tarea de parte de Dios. No es imposible la vida cristiana. La vida cristiana, aunque en estos tiempos se está haciendo muy compleja, se está haciendo muy fuerte, espiritualmente hablando, la teología cambia, el corazón del hombre se hace más perezoso. No es imposible para el Hijo de Dios mantenerse firme delante de Dios, porque el reino de Dios, hermano mío, ya está en la tierra y el Espíritu Santo ayuda al creyente para poder brillar delante de Dios y los hombres. Eso sucede cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo obre sobre nosotros. Los discípulos, para poder cumplir con la tarea del apostolado, para poder cumplir con la tarea
de comprender las parábolas de Jesús, sin duda alguna tuvieron que dejar entrar al Espíritu Santo. No había otra opción. No existía otra opción. ¿Cómo saber cuando es el Espíritu Santo el que quiere que yo comprenda mejor la Biblia? Bueno, hermano mío, cuando de repente estás en casa, en el trabajo, en X lugar, y se te viene un texto bíblico, ¿a poco tú piensas que es porque la mente no tiene que pensar? No. Es porque el Espíritu Santo nos está hablando. Y no nos habla para recordarnos solamente, nos habla para enseñarnos. Porque una cosa es recordarnos, para traer a la memoria un pasaje que nos va a hacer de aliento, y otra cosa es para enseñarnos lo que Dios tiene para nosotros. La enseñanza no toda corre por el pastor y por los maestros. Generalmente la enseñanza de manera privada y personal también el Espíritu Santo le habla a cada uno de nosotros, para que comprendamos qué es lo que mejor debemos de hacer. Y esa parte, hermano mío, es muy interesante porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el reino de Dios en la tierra, es lo que quiere que nosotros comprendamos, que tenemos un paracletos, tenemos un compañero, tenemos un amigo, tenemos un hermano. La interpretación que la Biblia le da al Espíritu de Dios de muchas maneras, que va a la par de nosotros para que nosotros seamos guiados a las bendiciones de Dios. El cristiano no está diseñado, hermano, para andar entre sol y buenas noches, ni para agarrar vacaciones, ni para preguntarse si Dios está conmigo. El cristiano ya está diseñado de parte de Dios para que vayamos de manera ascendiente a la medida del varón perfecto. Y esto no es una revelación de ayer. Este es un mensaje que Dios le dio a través de los labios del apóstol Pablo para que la iglesia lo siga practicando sin importar la era y la vida que nos toca vivir. Y nosotros tenemos ese apoyo de Dios. Aprovechémoslo. Hagamos buen uso de esa compañía. Hagamos buen uso de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque solo así se cumplirá el verdadero mensaje del reino de Dios. Cuando Cristo vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, no solamente se refería a que el hombre iba a voltear a ver la palabra de Dios tal como Dios quería que el hombre la entendiera, sino ahora para que el hombre la viviera y encontrara la bendición a la cual fue diseñado por él mismo. La vida del cristiano no está diseñada a la mediocridad ni al conformismo. La vida del cristiano está diseñada para el progreso, para la bendición, para brillar a donde estemos, donde nos encontremos y hacia donde vayamos, hermano mío. No puede haber cristianos apagados, no puede haber cristianos escondidos, no podemos ser así. Es necesario que el mensaje de Dios, a través de nuestras acciones y la guianza del Espíritu Santo, otros comprendan lo que Dios es en la vida del hombre. Pero esto sucede cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, nos guíe. Y por último, ¿cuál era el mensaje del reino de Dios? Cumplir con el propósito de Dios en mi vida. ¿Sabes? Yo recuerdo hace muchos años que a veces los predicadores decían así: el mensaje del reino es que Dios haga apóstoles, profetas, maestros, y luego se llenaron las iglesias, ¿verdad? De tantos ministerios y no había pues, licenciados, doctores y todo eso. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Esa era que íbamos a las confraternidades y ¿quién quiere que Dios lo llame? Todos queríamos, ¿verdad? Pero de repente pues salió una era de cristianos en donde muchos sí sirvieron a Dios, pero otros al no ser llamados y fue la emoción, pues desafortunadamente no pasó lo que ellos esperaban. Cuando yo hablo de que el mensaje del reino de Dios es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, yo no hablo que todos somos pastores, o todos somos maestros, o todos somos profetas, o todos somos apóstoles. No, yo no hablo en ese contexto. Yo hablo en lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo no solo se refería, hermano mío, a lo que Dios estaba haciendo en la vida del cristiano. No. El apóstol Pablo se refería a que en la vida todos tenemos un propósito de parte de Dios. Todos. Unos ministerial,
otros profesional, otros humanitario, otros familiar, pero todos tenemos un propósito. Y lo interesante de esto es que Dios, cuando salva a una persona, no solo lo quiere que esa persona se dedique solo al servicio de Dios de manera total o de manera plena o al 100%, no. Dios también salva para que se cumplan propósitos de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Y un ejemplo que la Biblia nos da es la vida de José el Soñador. José el Soñador, a pesar de que le fue muy mal, como esa historia muchos ya la conocemos, hubo un momento cuando entran los hermanos de José a la causa de la hambruna que había y van a buscar comida. Ya conocemos por ahí esa historia de Génesis a los finales. Hubo un punto en donde José le dijo a sus hermanos en el capítulo 50, versículo 20: ustedes piensan mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mientras los hermanos de José el Soñador se dedicaron a hacerle la vida de cuadritos a su hermano, mientras la vida de José el Soñador en parte fue una vida de injusticias, José el Soñador comprendió que su vida había sido diseñada por Dios para ser de bendición para otros. Llama mucho mi atención cuando los cristianos se dan cuenta que no tienen un llamado específico ministerialmente hablando. Y surge la pregunta: ¿y cuál es el propósito de mi vida? Surge la pregunta específicamente: ¿para qué Dios me salvó? Algunos de ustedes, hermanos, Dios los salvó para que en sus trabajos otros sean salvos. Algunos de ustedes, Dios los salvó para que sus familias, y no me refiero a su hogar, yo me refiero fuera de tu familia, tíos, primos, parientes, puedan encontrar en ti el testimonio de la luz de Dios. Hay personas que comprenden que para eso fueron salvos y que ese es el mensaje del reino de Dios en sus vidas. Tal vez no son personas con habilidades o con dones o talentos públicos como otros, como puede ser el don de sanidad, el don de profecía, el don de la enseñanza, el pastorado. Tal vez no son públicos, pero tienen un propósito de parte de Dios. Tu vida tiene que encontrar ese propósito. ¿Y sabes por qué digo tiene que encontrar ese propósito? Porque de manera extraña, algunos todavía no la encuentran. De manera extraña, algunos todavía se siguen haciendo la pregunta: ¿cuál es el propósito de mi salvación? Hace unos meses murió un personaje muy conocido en Juárez. Hace unos días, perdón, más bien dicho, el señor Arnoldo Cavada de la U. Este señor tenía una frase muy célebre que de repente la decía, y decía: si vas a hacer algo, hazlo bien. Y esa frase inclusive de repente la ponen en los spots del fallecimiento de este hombre. En la vida cristiana, cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, ahí es en donde debemos de aprender a dejar todo a favor de Él. Todo. Fe, fuerzas, ánimo, inspiración, motivación, animación, todo. Si tú eres un creyente que has sido salvo y tú dices: está comprobado que yo no encuentro un ministerio o un don público como otros, lo que sí te puedo decir es que Dios te salvó con un propósito. Y el mensaje del reino de Dios es para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Los muchachos de ahora, la juventud cristiana de ahora, si así lo podemos llamar, están muy enfocados en las redes sociales, están muy enfocados en la tecnología, están muy enfocados en la vida, yo le llamo superficial. ¿Por qué le llamo así? Es muy simple, porque muchas de las cosas que pasan en las redes sociales ni siquiera son ciertas, ¿verdad, muchachos? Por eso yo le llamo una vida superficial. Y están tan enfocados en ello que no se han dado cuenta la razón por la que Dios les permitió nacer en hogares cristianos. No se han dado cuenta la razón por la cual Dios les permitió
tener esta edad y poder cumplir en esta etapa de tu vida para que Dios te salvó. Hoy en estos tiempos la gente está tan ocupada, mucho cristianismo está tan ocupado en sus dolencias, en sus enfermedades, en sus necesidades, en sus crisis, que se han olvidado cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Tiempo atrás le dije a una persona, si Dios te sana o no te sana, eso no es asunto ni tuyo ni mío. El asunto tuyo y mío es cumplir con el propósito de Dios para el cual nos salvó. Así se lo dije. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocado en preguntándose por qué Dios no le sanaba, tan enfocado en preguntándose por qué Dios, si le ha ayunado, le ha orado, le ha pedido, le ha clamado, le ha hecho de todo para que Dios mueva su mano sanadora, que tuve que decirle tajantemente, es que si Él no te quiere sanar, no te va a sanar aún, pero lo que sí quiere es que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Hermano mío, ¿por qué será que hoy en día la gente, cuando hablamos del mensaje del reino de Dios, las personas se imaginan como si esto fuera a cambiar de la noche a la mañana? Esto es la participación de cada creyente que le dice a Dios, he entendido cuál es el propósito de mi vida. Los discípulos fueron llamados específicamente, pero todos los demás y el resto de la vida cristiana tenemos un propósito de parte de Dios para cumplir con este mensaje. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Quiero invitar a los músicos en esta hora, me acompañan. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se enterarán del mensaje del reino de Dios? ¿Cómo se enterarán quién es Jesús? El cristianismo de hoy, necesitamos volver a recordar que la vida cristiana no consiste en solo sentir la presencia de Dios, congregarnos, ofrendar, diezmar, hacer algo dentro de la iglesia. La vida cristiana va más allá, hermano. La vida cristiana tiene un impacto más allá. El mensaje del reino tiene una distancia más prolongada que esa. ¿Por qué razón Dios me salvó? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien se la ha hecho, hermanos? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué me dio otra oportunidad de vida? ¿Por qué cuando a mí me debería haber tocado, yo no fui? ¿Por qué en medio de todo aún sigo aquí? Las razones en el mensaje del reino, cristianamente hablando, para la vida del Hijo de Dios, es porque no podemos, no debemos morir hasta que se cumpla el propósito de Dios, hermanos. Hasta que se cumpla la misión de Dios. No te acostumbres a ver tus familiares sin Cristo. No te acostumbres a ver tus conocidos, tus seres queridos, aún en pecado y viviendo separados, ausentes de Dios. No te acostumbres. El propósito de Dios posiblemente por ahí va y no te has dado cuenta. Estás tan enfocado en atender la vida humana, la vida social, la vida material, que hemos olvidado que esta salvación va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Cuando vino la vida, el evangelio a la vida de la iglesia, no crea usted que la iglesia se hizo religiosa y ya todos estaban adentro y nadie se hacía más. No, seguían trabajando, seguían viviendo, seguían preparándose, pero detrás de cada evento de sus vidas reconocían que Dios los llevaba para que se cumpliera su propósito. La vida cristiana no es solamente cantar, no es solamente venir, no, la vida cristiana va más allá y lo debemos de comprender. El mensaje del reino, alguien lo tiene que enseñar, lo tiene que predicar, lo tiene que transmitir, lo tiene que ejercer, y esto sucede cuando tú y yo nos ponemos a disposición de Dios y Dios nos mete a lugares, nos pone en situaciones, nos presenta personas, nos lleva a lugares donde no pensamos estar, y todo con tal de que se siga cumpliendo el mensaje de Dios. Pero eso sucede, hermano mío, cuando yo me doy cuenta que mi vida
ahora le pertenece al reino de Dios. Ahora le pertenece. Alguien dijo por ahí: yo hago con mi vida lo que yo quiera. Esa es una falsedad. ¿Sabía usted? Porque no hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos. Estamos regidos por leyes civiles y terrenales. A ver, súbase un poste porque usted quiere hacer lo que usted quiera. A pronto lo bajan y allá en Juárez le dan para adentro. Porque no hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos. En parte, sí, pero no hacemos lo que nosotros queremos. Y a veces ese término se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Es mentira. Ahora le perteneces a Él. Somos ciudadanos de Él. Y ahora nos regimos bajo sus leyes, bajo su palabra, bajo su voluntad, bajo sus instrucciones. Porque el no hacerlo así, esa rebeldía trae consecuencias. Y por eso es que hay tanto cristianismo insatisfecho. Por eso es que hay tanto cristianismo confundido. Por eso es que hay tanto cristianismo que aún le gusta y le huele a las carnitas. Por eso, porque no han entregado plenamente el entendimiento del mensaje del reino de Dios a sus vidas. Cuando la gente viene a otro país, de repente agarran esta mentalidad: yo hablo como yo quiero. No es cierto. Ahora nos sujetamos a las leyes del país a donde venimos. Yo manejo como yo quiero. No es cierto. Nos sujetamos a las leyes viales del país. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro lugar. Cuando venimos a Cristo, de la misma manera, ahora estamos en otro lugar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre venir a Cristo y cambiar de país? Que el cambiar de país te puede traer beneficios personales, pero el venir a Cristo son beneficios eternos. Son beneficios y bendiciones que se marcan, que sobrepasan y que solo están destinadas para la vida del Hijo de Dios. Esa es la diferencia. Yo quiero invitar que se ponga de pie en esta tarde. Y sigo insistiendo. Porque si el nombre de Jesús es difundido, espectaculares, plataformas, televisión, radio, panfleto, flyers, como le quiera llamar, ¿por qué la gente en realidad no le conoce? Porque el mensajero, que somos nosotros, debemos de hacer lo que nos corresponde para que el mensaje sea el adecuado. Yo debo de hacer lo que me corresponde. Hace algunos años leí esta anécdota. Una artista, cantante, muy famosa de aquí de Estados Unidos, la invitaron y le pagaban millones de dólares por hacer un comercial de Pepsi. Usted sabe los comerciales. Iba a representar la bebida. Y dice la anécdota, dice la historia, que cuando grabaron el comercial, le dijo a su asistente: tráeme una coca. Y que la abrió y se la tomó. La nota cuenta que los directivos se enteraron y ese comercial jamás salió a la luz. Y le remitieron el contrato. O sea, en otras palabras, no le pagaron. Porque en las cláusulas decía ahí que si ella estaba transmitiendo un mensaje a través de una bebida, filmando un comercial, ella lo tenía que respaldar. En otras palabras, ella tenía que tomar Pepsi solamente. A veces así en la vida cristiana sucede. El mensaje es bueno, es cierto, es sobrenatural, tiene poder. El mensaje es transformador, el mensaje cambia, el mensaje produce la gloria de Dios. Pero a veces nosotros como mensajeros, hermanos, no estamos comprendiendo el mensaje. Ahí es donde le debemos de decir a Dios: ¿por
qué si le hablo tantas veces de Cristo a las personas y viene la voz de Dios a través de su palabra? No es el mensaje, hijo mío. Soy yo, el mensajero. Es mi vida. Esas áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a Dios, hagámoslo para que el mensaje tenga efectividad, hermano. ¿No le ha pasado a usted que de repente sus familiares se sinceran tanto que le dicen, mira, si no te acompaño a la iglesia es por ti? Hace tiempo un joven me dijo así me la soltó. Se enteró que era pastor. Me dice, ¿eres pastor? Le digo, sí. Trabajaba en la coca. Me dice, fíjate que mi mamá es cristiana. Digo, ¿y ya la acompañaste a la iglesia? Porque era un tremendote. Y me dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mi mamá, dice, me habla de Dios, quiere que la acompañe, todo. Dice, pero ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad a ti, porque a ella no se lo puedo decir, pero a ti sí. Pero la vida que ella vive no se compara, ni no se comporta a lo que el mensaje que ella quiere me dar. Y es cierto, hermano. En mí está el mensaje. Pero como en mí está el mensaje, yo como mensajero, yo debo de entregar bien el mensaje para que la gente sepa quién es Jesús. Hermanos, ganemos almas. Las iglesias no deben de estar sin crecimiento, o en decrecimiento, o en inertabilidad, o vacías en sus casos. No deben. Las iglesias deben de estar constantemente produciendo el fruto. ¿Sí sabía eso? Sí, pastor, vamos a poner un espectacular. Ya hay muchos. Pastor, vamos a poner un canal, un comercial en la tele. Ya hay muchos. Pero ¿sabe qué es lo que faltan? Mensajeros que comprendamos el reino de Dios. Eso sí falta. Y eso somos tú y yo. Yo le quiero invitar en esta tarde a que le digamos a Dios en oración: Señor, yo soy el mensajero. Y como mensajero, quiero que la gente sepa quién es Jesús. Quiero que la gente sepa cómo se vive la vida cristiana. Quiero que la gente sepa que la vida cristiana es buena, es agradable, es gloriosa, es bendecida. Que la gente sepa que la vida cristiana tiene algo que el mundo no puede ofrecer. Tus amigos no van a venir al camino de Cristo hasta que tú no solamente des testimonio, sino también presentes este mensaje. Quiero invitarle, hermano, en esta tarde, si quiere orar en su lugar, si quiere orar aquí enfrente, hágalo donde a usted le parezca mejor. Pero vamos a Dios en oración y a decirle: Señor, que nuestras vidas hagan ese cambio. Padre, en esta tarde Quiero levantar a ti mis manos. tu palabra nos enseña, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado y que es nuestro deber comprender, apropiar, marcar la diferencia en la sociedad. La vida cristiana no se hace difícil, sino solo para aquellos que aún se cuestionan si Dios está con ellos. Él habita en ti, Él está en ti. A través de la fe y la obediencia, hagamos que esto funcione. Tienes que pensar que la vida cristiana no es solo para ti, para mí. Tienes que meditar que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares caminan sin Cristo. Y tenemos que meditar qué puedo hacer, qué debo hacer, cómo doy el mensaje, cómo hago para que comprendan. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Decirle a Dios: Señor, úsame. Señor, hazme brillar, hazme comprender tu palabra, hazme vivificarla en mi diario vivir. Hermano mío, la gente necesita a Cristo. La sociedad necesita a Cristo en el corazón. Y no va a llegar
Escucha, ¿quién les va a hablar si no somos nosotros? ¿Quién va a entregar el mensaje si no somos nosotros? Hermano mío, observa, un día más sin Cristo es peligroso. La vida es como la flor del campo, hoy están y mañana no. Hermano mío, reflexionemos. Tienen que conocer a Jesús en su corazón, no como una religión, como un concepto, como una realidad. Si supieras lo que Dios quiere hacer contigo, si supieras lo que Dios quiere hacer con tu vida, te sorprenderías. Si supieras a dónde Dios te quiere llevar, sería impresionante. Pero para ello debemos de comprender el mensaje de Dios. Espíritu Santo, obra, ministra, exhorta, recuerda, vivifica, alienta, reanima, despierta el corazón para que podamos cumplir con la misión, para que podamos hacer el propósito por el cual fuimos llamados. Disfruta tu vida en tu trabajo y demuestra el reino de Dios a través de su mensaje. Vive la vida con tu familia, pero que sepan cuál es el mensaje del reino de Dios. Vive la vida a tu alrededor, pero que observen cómo se vive el cristianismo acorde a la palabra de Dios. Todo está en ti y en mí, hermano mío. Tú y yo seremos esos instrumentos. Tú y yo seremos esas herramientas que Dios quiere para su gloria. Tiene que despertar en nosotros ese espíritu, ese corazón, para poder ver la gloria de Dios. No va a despertar si nosotros no cedemos voluntad. Deja que Dios se ocupe de tus problemas. Deja que Dios se ocupe de tus necesidades. Ocúpate de sus negocios. Ocúpate de su reino. Ocúpate de lo que Él es. Que tu corazón marque la prioridad que nos pertenece. Nos salvó para bendecirnos, sí, pero también nos salvó para ser de bendición para otros. Nos salvó para librarnos del infierno, sí, pero también nos salvó para que este mensaje sea dispersado a través de tu vida y la mía. Que no se contiene. Así es Espíritu de Dios, así es que se despierte el corazón de nuestras vidas, que se despierte el corazón de cada uno de nosotros, que reaccionemos, que comprendamos que la necesidad es grande, es imperiosa, es urgente. Despierta de cualquier letargo espiritual, despierta de cualquier adormecimiento espiritual, despierta de cualquier indiferencia espiritual. Despierta, Señor, vuelve tu espíritu para levantar Felipes, para levantar Pablos, para levantar Pedros, para levantar Timoteos, para levantar, Señor, hombres y mujeres que comprendamos, dispersemos y transmitamos el reino de Dios. Despierta, Señor, que aprendamos a valorar la salvación como un regalo que se debe de compartir. Para la gloria tuya, Señor. La iglesia te necesita. La iglesia te necesita. La iglesia te necesita, Señor. Despierta los corazones. La iglesia te necesita. Vuelve los corazones. Si nosotros no compartimos el evangelio, ¿quién lo hará? Si nosotros no crecemos por el evangelio,
compartiremos este evangelio. Si no nos apasionamos de este evangelio, ¿cómo lo vamos a compartir? Si no comprendemos que la salvación tiene un propósito, ¿cómo vamos a expandir el reino de Dios? Es difícil. Se batallará. Pero ahí es en donde tú y Dios llegan a un acuerdo, a un compromiso, a levantarte, a esforzarte, a luchar, a buscar la bendición, la victoria. Y tu familia, tu hogar, tus hijos, los tuyos comenzarán a ver a Cristo a través de ti, y el reino de Dios se expandirá. El reino de Dios llegará a su propósito. Lo puedo sentir como viento recio, como fuego que abraza. Aquí está. Aleluya. Cuando el gozo de la salvación está en nuestro corazón, hermano, no queda más que compartir la palabra. El mensaje que predicamos debe ser acorde a lo que vivimos. El mensaje que anunciamos debemos de vivirlo día tras día. Y si nosotros vivimos, hermano, día tras día para Dios, créame que ese mensaje va a fluir. No te podrás quedar callado, no podrás anunciar otra cosa con tu vida, con tus hechos, con tu manera de hablar. Hermano, hablarás de Cristo en tu casa, hablarás de Cristo en el trabajo, hablarás de Cristo en la escuela, hablarás de Cristo con tus amigos. No pasará ni una tarde ni un solo día que tú le digas a alguien el mensaje de salvación. El gozo de la salvación produce, hermano, ese fruto, produce el hablar, produce ese fluir. Y yo te invito para que en esta hora reflexionemos si el gozo de nuestra salvación se ha apagado, si el gozo de la salvación, hermano, ha menguado, si por días, por semanas o tal vez por meses, o quién sabe si por años, hermano, se ha apagado esa llama en nuestra vida. Si hemos dejado de anunciar el evangelio, tu vida debe reflejar a Cristo. Mira, mi hermano, cuando tu vida refleja a Cristo, cuando tú llegas a la casa de tus padres, de tus hermanos, de tus tíos, de tus hijos, hay algo diferente que ellos sienten. Y cuando tú te vas, se queda esa presencia de Dios en ese lugar. Mira, mi hermano, es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo, iglesia, de volvernos a Dios de todo corazón. No hay más que esperar. No hay más que perder. Yo te invito, hermano, en esta hora, ahí en tu lugar, o si tú deseas venirte al altar, mira, somos pocos. Vente al altar en esta hora y dile: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Que yo pueda volver a hablar, que yo pueda volver a anunciar tu palabra. Que mi corazón arda, Señor, nuevamente en tu presencia. Y dile al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame, perdóname, Señor, y ayúdame para anunciar tu mensaje, Señor, y que tu sangre preciosa venga, Señor, a limpiarme, a lavarme. Levanta tus manos, mi hermano, y dile: Señor, perdóname, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi vida.